Gracias al Señor por su palabra y por la misericordia de que la escuchemos y de que la hablemos. Qué privilegio hablar la palabra de Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Hechos 19. Aconteció que entre tanto que Apolo estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizado? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lengua y profetizaban. Y eran por todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose alguno y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Amén. Entonces nota esto. Pablo llegó a Éfeso, ¿no? Ante ese capítulo 19, en el 18 nos habla de que Aquila y Priscila se consiguieron en Éfeso a un hombre llamado Apolos, ¿no? Y lo llamaron aparte, aunque vieron que era elocuente y hablaba y defendía al Señor con muchas ganas. Ellos lo llamaron aparte y le declararon mejor el camino, porque había muchas cosas que él no entendía, ¿no? Entonces Aquila y Priscila, que habían estado con Pablo, lo llamaron y le enseñaron el camino. Entonces mientras Apolo fue a Corinto, Pablo se quedó en Éfeso. Dice la palabra que Pablo consiguió unos hombres que tampoco conocían muy bien la doctrina, ¿no? Porque no sabían que se recibía el Espíritu Santo y no sabían que ahora había que bautizarse en el nombre del Señor Jesús, ¿verdad? Entonces Pablo le enseñó aquello, lo hizo, y ellos recibieron al Señor, el Señor los confirmó. Pero después Pablo entró en la sinagoga y empezó a hablar la palabra. Y dice la palabra que muchos creyeron, ¿verdad? Muchos creyeron, pero endureciéndose algunos, dice en el 19:9, y no creyendo, maldicieron el camino, ¿verdad? Delante de la multitud, y se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos. Nota esa palabra, separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Amén. O sea, Pablo no solamente se apartó de quienes, de los que se endurecieron, pero no esa palabra endurecer. Esa palabra endurecer viene de referencia Strong G4645, que es el griego ekleruno, que es endurecer, es decir, figura de hacer obstinado, endurecer. O sea, nosotros nos endurecemos cuando nos hacemos obstinados, ¿verdad? O sea, nos ponemos, ¿verdad? Con respecto a lo que se nos esté diciendo, nos molestamos. Entonces, ¿qué pasa? Nos endurecemos, ¿verdad? Entonces, cuando ellos se endurecieron, ¿en qué pecado cayeron? Que maldicieron el camino. ¿Qué es maldecir? Decir mal de algo, ¿cierto? Eso es maldecir. A veces la persona piensa que maldecir es decir, maldito sea, eso es nada más maldecir. No, maldecir es decir mal de algo, pero la misma palabra lo dice, maldecir, ¿cierto? Bendecir, la gente cree que bendecir es Dios te bendiga. No, bendecir es, oye, que el Señor te guíe, que el Señor te ayude, que te dé muchas cosas, que cantes, ¿me entiendes? Bendecir con las palabras, hablar bien de alguien, eso es bendecir, ¿cierto? Entonces, cuando Pablo les empezó a hablar del Señor Jesucristo, obviamente Pablo empezó a tocar el corazón de ellos con las palabras. ¿Recuerdan la prédica pasada? Que las palabras de los maestros son como aguijones, como clavos hincados, ¿me entienden? Dadas por un pastor. Entonces,
Pablo empezó a hablarles a ellos del camino y obviamente les empezó a tocar a donde ellos les dolía, ¿no? Pues ellos tenían puras prácticas que a nada llevaban. O sea, eran prácticas religiosas, pero en nada podían esas prácticas atacar, minimizar o eliminar los apetitos de la carne. Esas prácticas lo que hacían era mantenerlos a ellos en un nivel de religiosidad. O sea, de decir que ellos estaban en algo que ni siquiera entendían. ¿Entiendes? Porque eso es lo que habla la Escritura. Ellos hablan de cosas que ni siquiera entienden, las afirman, pero ni siquiera las entienden. ¿Por qué? Porque ellos no entendieron que el propósito de todos esos mandamientos que Dios daba era que en ellos naciera el amor, crecieran, abundaran en todas las cosas que Dios le agrada y empezaran a obedecer a Dios. Porque un cristiano es eso, hermano. Un cristiano es una persona que aprendió a obedecer a Dios, es celoso de Dios, quiere que las cosas de Dios se hagan, lo primero es Dios. Eso es un cristiano, hermano, tan sencillo como eso. Y muchos hoy en día se hacen llamar cristianos, pero la verdad es que no lo son, ¿cierto? No lo son, tristemente no lo son. ¿Y por qué no lo son? Oye, porque eso que refleja un cristiano no está en ellos. ¿Y por qué no está en ellos? Simplemente porque ellos no quieren seguir el camino que Jesucristo anduvo, pues. No quieren andar en las cosas que Jesucristo dice y no quieren recibir esa disciplina que Jesucristo envía. ¿Sí? Ellos se endurecieron, ¿verdad? Cuando Pablo empezó a hablarle en la sinagoga, empezaron a maldecir el camino. El peligro ahí es endurecerse. El apóstol a los Hebreos nos dice en su capítulo 3, vamos a Hebreos 3, en el versículo 13. Mira lo que dice el apóstol a los Hebreos. Vamos a tratar de trabajar en este capítulo. Vamos a leer desde el 3.12, Hebreos 3.12. ¿Estamos allí? En el nombre de Cristo Jesús. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de ustedes corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo con tal, nota eso, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Amén. Nota lo que está diciendo ahí el apóstol a los Hebreos. Hermano, mire, más bien, entre tanto que el día se acerca, exhortaos los unos a los otros. ¿Qué es exhortar a alguien? ¿Qué es exhortar a alguien? Aconsejarlo, ¿verdad? Pero no de una manera pasiva, sino de una manera activa, o sea, moverlo hacia algo. ¿Verdad? Moverlo hacia algo, eso es exhortar. Nosotros pensamos que exhortar es simplemente darle, oye, yo te aconsejo que tú hagas esto. No, eso no, exhortar va más allá, ¿verdad? Y cuando hablamos ahorita vamos a volver un momento a Hechos para hablar un poquito más de esa palabra exhortar. En Hechos 19, donde estamos, notemos esta palabra que usa Pablo acá, para que veamos lo que nos está diciendo el Espíritu Santo ahí en Hebreo. En Hechos 19, en el versículo 8, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y entre tanto que entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Nota esto. Esta palabra persuadido viene de la referencia Strong G3982, que es peizo, ¿verdad? Que es convencer mediante argumento verdadero o falso. O sea, cuando tú persuades a alguien, tú tratas de convencerlo, ¿verdad? Mediante un argumento.
O sea, la palabra denota tanto un significado positivo como negativo, ¿no? Porque dice, mediante un argumento verdadero o falso. O sea, ¿qué quiere decirte esto? No que acá esté persuadiendo Pablo en algo falso, sino que esta palabra se usa tanto como en sentido negativo como en sentido positivo para los que, ¿verdad? Entonces, acá dice que Pablo los convencía, ¿verdad? Los persuadía. La palabra exhortar lleva en sí eso, hermano. La palabra exhortar lleva en sí persuadir a la persona. O sea, porque si tú lo haces de una manera pasiva, es un simple consejo, como dijo la hermana. Es un simple decir a la persona, oye, yo te aconsejo que hagas las cosas así, porque si no, es esto, ¿verdad? Pero la palabra persuadir va mucho más allá, ¿entiendes? Porque entonces, ¿qué dice? Que tú le hablas a la persona y tratas de convencerlo. El exhortar lleva a eso. Cuando tú exhortas a alguien, tú tratas de convencerlo mediante las escrituras, ¿verdad? Por eso dice acá, mediante un argumento, ¿verdad? El argumento es ¿qué? La palabra, ¿cierto? Por eso Pablo dice que nosotros no tenemos armas carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Eso lo dice en 2 Corintios 10, derribando todo argumento, ¿cierto? Porque las armas de él, bueno, tienen argumentos que derriban aquellos argumentos. ¿Se entiende? Entonces, cuando nosotros exhortamos a alguien, nosotros vamos más allá. Esa la palabra dice, exhortados los unos a los otros, ¿verdad? Y entre tanto, dice el apóstol a los hebreos, entre tanto que se dice hoy. Esto es importante, hermano, mire. Si usted nota, mire, hay iglesias, yo he escuchado a un pastor hoy que decía que en la iglesia donde él estaba, la mayoría de las personas, o sea, las personas que ellos decían que eran fieles, se congregaban solo los domingos. Y él sacó una cuenta, y yo no presté mucha atención, no, pero después yo venía sacando la cuenta porque escuché lo más importante, y a veces uno cuando empiezan a hacer algo que ya más o menos tú ves, o sea, van a hacer un cálculo que tú mismo lo puedes sacar, tú haces otras cosas y estás escuchando, ¿me entiendes? Y después vuelves. Yo creo que todos somos así cuando estamos escuchando algo, ¿verdad? En lo que ya sabemos, lo que nosotros aprovechamos para hacer otras cositas y después seguimos escuchando. Bueno, así me pasa ahí. Entonces después yo vení y me puse a sacar la cuenta. Y digo, qué tremendo, ¿verdad que sí? O sea, se congregan 2 horas los domingos. Y el mes trae 4 domingos, ¿verdad? Serían 8 horas al mes. Por 10 meses, 80 horas. 2 meses más para cumplir el año. Son 16 horas más. Serían 96 horas. Un día trae 24. 96 entre 24 a 4. 24 por 4 son 96. ¿Verdad? Por 2, 48. 48 por 2, 96. ¿Cierto? Entonces, ¿cuántos días se pasa una persona recibiendo la palabra? 4 días, hermano, en un año. Una persona que se congregue nada más los domingos. Qué triste, ¿verdad? 4 días nada más recibiendo esa lluvia que necesitan los creyentes. Por eso podemos entender por qué hoy en día hay tantas falsas religiones, ¿cierto? Porque la iglesia del libro de los Hechos, ellos comían el pan cada día. Eso es lo que dice la palabra. O sea, tenían una comunión. Tenían una comunión. Aunque no fuesen a la sinagoga a dar la predicación o a la iglesia, ¿verdad? Ellos tenían una comunión entre hermanos. Y obviamente entre hermanos uno habla de la palabra, ¿verdad? ¿Cierto? No es que habla, no, que voy a comprar el quino, nada de eso. No, la palabra. Bueno, hermanos, hablamos la palabra, ¿cierto? Con himnos, con cánticos espirituales. Entonces, es preocupante eso, ¿verdad? Entonces, el apóstol al hebreo dice, exhortándose los unos a los otros mientras se dice hoy. Esa palabra, hermano, nos exhorta a nosotros a preocuparnos. A preocuparnos. ¿Por qué? Mientras se dice hoy. Porque Jesucristo dijo que el tiempo era corto, que los días eran malos. Jesucristo dijo que estáis velando porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá.
Y eso será nada más para los impíos, no, para todo el mundo. Nadie sabe a qué hora viene el Hijo del Hombre. La diferencia es que nosotros no nos va a sorprender como ladrón en la noche. Porque nosotros en lo que veamos esa señal, nosotros levantaremos la cabeza. Pero a muchos sí le va a sorprender, porque el que está haciendo algo malo y ve esa señal, va a decir, uy, yo no me lo esperaba, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces le va a caer como un ladrón en la noche, que cuando se mete a la casa, uno, oye, me están robando, ¿verdad? O en la mañana te das cuenta de que te robaron. Entonces el apóstol a los Hebreos dice aquí, mientras se dice hoy, qué tremendo, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Entonces nota esto, ¿por qué se endurecieron los que Pablo le habló en la sinagoga, hermano? ¿Por qué se endurecieron? Y muchas veces no entendemos eso. Mira, nosotros muchas veces venimos a la iglesia y Dios nos está hablando. Mira, el doctor cuando ve una enfermedad en un paciente, el doctor sabe que toda enfermedad que no se trata bien se hace crónica, y si se hace crónica va a requerir una intervención o otros métodos más violentos, ¿me entiendes? Para atacar esa enfermedad, ¿cierto? Igualmente Dios vino y nosotros estamos enfermos, hermano. Entonces Jesucristo nos manda a congregarnos. Y cada vez que nos congregamos, Jesucristo nos envía la palabra. Santiago dice que esa palabra, si la recibimos, puede salvar nuestra alma, dice Santiago. Entonces Santiago nos exhorta y nos dice, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestra alma. Nota que Santiago nos exhorta, pero con argumentos. ¿Entiendes? Entonces, nosotros tenemos que recibir esa palabra para salvar nuestras almas. ¿Es o no es? Porque dice, la cual puede, o sea, ¿qué quiere decir este puede? O sea, tiene el poder de salvarnos, la palabra. ¿Verdad? Y sabemos que la palabra es Jesucristo, ¿verdad? Es así. Él dijo, si ustedes están en mí y mi palabra en ustedes, pedid todo lo que quieras y os será hecho. Entonces muchos dicen, ay, cuando la palabra de Jesucristo esté en mí, yo puedo pedir lo que quiera. Claro que sí, y Él te lo dará. Pero mira lo que dice 1 Corintios 6. En el versículo 9. ¿Estamos allí? En el nombre de Cristo Jesús. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto era algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Sí. Ahí notamos, hermano, que es como torpe de nuestra parte nosotros pensar que Dios nos va a perdonar a nosotros cualquiera de esas cosas. Pablo dice, no erréis. O sea, no dejes de darle al blanco. Aquí habla una palabra que en el griego dice dejar de darle al blanco. Es tremendo, o sea, no dejes de darle al blanco, dale al blanco. ¿Entiendes? O sea, es imposible. Por estas cosas viene la ira de Dios sobre el mundo. Pero el pecado nos engaña, hermano. El pecado nos hace pensar que Dios a nosotros, no, porque es por gracia. Y resulta que no es así, hermano. Dios está en contra de todas estas cosas. Si nosotros vamos a Colosenses 3:13, también podemos ver otra cosa. Mira lo que dice. 3:5, hermano. 3:5, en el que estamos en Hebreos 3:13, el que estábamos leyendo. Vamos a Colosenses 3:5. ¿Estamos ahí? Después de Filipenses está Colosenses.
En el nombre de Cristo Jesús. Haced morir pues lo terrenal en ustedes: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Amén. Sí. Cuando el apóstol a los hebreos dice allá que ninguno de ustedes vaya a ser endurecido por el engaño del pecado, habla de eso, hermano. De que muchas veces caemos en cosas y no entendemos que Dios nos dio el Espíritu es para hacer morir todas esas cosas. Para eso nos dio el Espíritu. Y no pudiera decir, yo no he sido bautizado en el Espíritu. No, pero desde que creíste a Jesucristo, el Espíritu Santo te está guiando. Y por eso estás hoy acá. Es así. Y para eso Él va contigo, para poderte limpiar y venir a ti. Son pasos, son estados, son niveles a los que uno va llegando en la fe y va avanzando y va creciendo, de acuerdo a lo que el Espíritu haga en nosotros. Pero si nosotros no nos cuidamos del pecado, hermano, el pecado nos destruye. Esos judíos ahí no entendieron que ellos tenían el pecado más grande y era no creer a Jesús. ¿Y qué hacía el pecado en ellos? Los velaba totalmente. Les endurecía el corazón. Cuando el apóstol a los hebreos habla esto, en el 15 nos dice: entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Cierto? Y después dice, ¿quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés, y con quienes él estuvo disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Amén. Notemos que en todo tiempo el apóstol hebreo está jugando con estas tres palabras. Él está jugando con endurecer. Está hablando de incredulidad y desobediencia. Desobediencia. Sí, Él nos dice que no endurezcamos nuestros corazones como la provocación, ¿verdad? Entonces pues dice, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés, y con quienes estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Nota ahí la palabra desobediencia. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. ¿Por qué digo que él está jugando con esas palabras? Porque esa es la palabra que esas tres palabras él está expresando el problema que tenía el pueblo. El problema que tenía el pueblo era que se endurecieron a causa del pecado. Cayeron los cuerpos de ellos porque pecaron en el desierto. ¿Cierto? Al endurecerse, desobedecieron, ¿verdad? Pero ¿por qué ellos se endurecieron? Por causa de incredulidad, porque no creían. ¿Y a quién no creían? Ellos no creían que Moisés era el hombre de Dios. Y Dios mostraba en todo tiempo que estaba con Moisés, pero ellos no lo creían, porque veían un hombre. ¿Se entiende? Ellos veían un hombre, y si nosotros recordamos en la básica, ellos pelearon en todo tiempo contra Moisés y contra Aarón. En todo momento, cada vez que le pasaba algo, tengo sed, Moisés, ¿por qué me sacaste de Egipto? Tenemos hambre, Moisés, ¿por qué me sacaste de Egipto? Después no era que tenían hambre, sino que ya estaban cansados de comer lo mismo. Qué tremendo el pecado, cómo endurece a las personas. Es impresionante.
Por eso nosotros debemos de cuidarnos, hermano. La palabra de Dios dice que el justo cae 7 veces, pero se vuelve a levantar, hermano. Y en ninguna de esas veces que cae, la hace sin el Señor. ¿Cuál es la diferencia del justo? Que el justo no se endurece, el justo se arrepiente. El justo nunca deja de escuchar. En el libro de Proverbios 15, vamos allá, Proverbios 15. Mira lo que nos dice la palabra, Proverbios 15. La gloria sea para el Señor Jesucristo. Proverbios 15. Vamos a leerlo en su versículo 10. ¿Estamos allí? En el nombre de Cristo Jesús. La reconvención es molesta al que deja el camino, y el que aborrece la corrección morirá. El Seol y el Abadón están delante del Señor, cuanto más los corazones de los hombres. El escarnecedor no ama al que le reprende, ni se junta con los sabios. Amén. Notemos esto, vamos a hablar de atrás hacia adelante. Mira lo que dice en el 12. El escarnecedor no ama al que le reprende, ni se junta con los sabios. ¿Quién era el que reprendía a este pueblo en el desierto, hermano? ¿No era Moisés? El que estaba todo el tiempo montado sobre ellos, reprendiéndolo una y otra vez. ¿Cierto? Por eso ellos no amaban a Moisés. ¿Quién escribió casi todo el Nuevo Testamento? ¿Quién lo escribió? El apóstol Pablo, ¿verdad? La mayoría de los libros del Nuevo Testamento los escribió Pablo, ¿cierto? ¿Y por qué un hombre que Dios lo utilizó para revelar una salvación tan grande, le dice a Timoteo, he quedado solo? ¿Se podrá entender eso? Le es muy fácil a muchos predicadores de la prosperidad citar esta cita, o bueno, valga la redundancia, ¿no? Citar cada verso bíblico acá, sin meterse a profundidad de qué tema trataba Pablo. ¿Por qué? Porque si ellos se meten a profundidad en los temas que trataba Pablo, todo el mundo va a salir reprendido allí y la prosperidad se le va a acabar, ¿cierto? Porque en cada una de sus epístolas Pablo reprendía y daba el remedio al pecado. ¿Es o no es? Por eso escribió la mayoría del Nuevo Testamento, obviamente. Por eso Jesucristo dijo, instrumento escogido me es este. ¿Es o no es? No lo dijo porque Jesucristo quería decirlo, no, porque era el hombre para el trabajo. Era el hombre que iba a ir y iba a hablar de él con todo denuedo, con toda valentía, con todo valor. No se iba a callar, iba a predicar el evangelio, independientemente de lo que le viniera. Y lo vemos en sus últimos tiempos cuando dice, ¿qué hacéis turbándome? Yo estoy dispuesto a ir a morir en Jerusalén. Qué tremendo, ¿no? Quería predicar el evangelio y no tenía 2 ni 3 días predicando. Pues eso es lo que dice, yo tengo 25 años con el Señor, tengo 30, tengo 40, mentiroso. Si tuviera ese tiempo con el Señor, estuvieses con el corazón de Pablo queriendo predicar al Señor. Es así, hermano. Yo he escuchado testimonios de personas que no las he conocido, pero creo a los testimonios. Yo creo mucho a los testimonios, pues soy un hombre de fe. He escuchado testimonios de personas que tienen 100 años, 105 años. Escuché un testimonio hace mucho de un señor. Y le preguntaban que cuándo iba a descansar. Él le decía, no, que cuando se muriera, cuando se partiera con el Señor. Corrijo. Es así. Y hay personas que no van a la iglesia porque le duele un dedo. Qué triste. Porque se sienten cansados. Es así. Sí. No, como humano yo no me voy a poner a juzgar a aquello. No, porque como humanos somos débiles. Pero si es alguien que está con Cristo, y vuelvo a lo que dije, por eso digo mentirosos. Si estuviera ese tiempo con Cristo, estuvieras acá en la iglesia, alabando y adorando al que vive para siempre.
¿Y por qué? Porque Moisés a sus 120 años no había perdido el vigor, tenía la misma fuerza y las mismas ganas, ¿cierto? Porque era el que hablaba la palabra y corregía y no se paraba. Josué igual, Caleb igual. ¿Cómo puedes ver cuando empezaron a poseer la tierra cómo Caleb iba adelante poseyendo su tierra? ¿Ah? El guerrero era un viejo, según el mundo, pero según Dios estaba nuevecito. El motor lo tenía más nuevo que los mismos jóvenes de la época. Más vigor, más fuerza, más ganas. Eso nos lo da Dios, hermano. Eso nos lo da Dios. Entonces, acá dice que el escarnecedor no ama al que le reprende. El mismo apóstol a los hebreos nos dice: mirad que no brote una raíz de amargura en ustedes que les impide, les corte a ustedes el alcanzar las promesas. Y no solamente eso, que por medio de esa raíz sean contaminados otros. Hebreos 4. No endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios, porque al que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de la suya. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Lo de la raíz de amargura lo dice en Hebreos 12:15, pero quiero quedarme aquí en Hebreos 4. ¿Por qué? Porque es el mismo capítulo, ¿verdad? Aunque empezamos en el capítulo 3, el 4 sigue la carta, ¿me entiendes? Es lo que viene a lo que él viene hablando, de que por qué se endurece el corazón. Entonces, acá él nos viene diciendo que ellos no entraron en el reposo de Josué por falta de incredulidad, y empieza a hablar, lo que vieron el día de reposo es en recordarse que el día de reposo no es un día, sino un estado, ¿verdad? Porque empieza a decir que Josué le hubiese dado el reposo a ellos, no se hablaría hoy de un día de reposo, dice el apóstol a los hebreos. ¿Por qué? Porque ellos entraron en la tierra, Josué se las dio, ellos entraron en la tierra, pero no era eso el reposo de Dios. Entonces pues dice, el que entró en el reposo de Dios descansó de las obras como Dios también descansó de la suya. Entonces nos dice acá que procuremos pues entrar en aquel reposo, en el 4:11, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Cuál semejante ejemplo? En el ejemplo de aquellos que se endurecieron. Se endurecieron. ¿Y por qué? Por el pecado. Porque no pudieron resistir las correcciones de Moisés. No las pudieron resistir y se levantaban contra Moisés una y otra vez. Y cuando venía la disciplina de Dios, que Dios cortaba el pan, cortaba el agua, para probarlo, ellos se levantaban, entonces eran incrédulos. Esto nos dice hoy a nosotros, hermano. Hoy nosotros, Dios nos disciplina. Y de repente Dios nos está disciplinando y no escuchamos la disciplina y Dios aplica algo a nuestra vida. Y cuando empezamos a vivir esa prueba en nuestra vida, si nosotros no estamos recibiendo la disciplina, nos levantamos contra Dios. Y caemos en el mismo ejemplo de desobediencia de aquellos. Pero lo más tremendo de este capítulo que habla el apóstol a los hebreos es que él dice que no caigamos en semejante ejemplo de desobediencia, y después dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Entonces empieza a hablar de la palabra. ¿Y por qué? Hermano, porque le está diciendo, mira hermano, no caigan en ese ejemplo de desobediencia. ¿Por qué? Porque la palabra es así, la palabra viene a sanar tu vida. La palabra es fuerte, es cortante, te discierne. Delante de ella vas a estar desnuda y ella va a ir a tocar lo más profundo para sanarlo.
¿Entienden? Entonces, no te endurezcas. Ellos no entraron allá por causa de incredulidad. Pero ¿cuál era la incredulidad de ellos? A la palabra. Y muchos pensarán, no, es que yo no soy incrédulo a la palabra. No, tú eres incrédulo a la palabra cuando no la recibes. Porque mira cómo el diablo trabaja en las personas. El diablo trabaja en las personas con sus sentimientos. El diablo cuando alguien, y el problema de justificarse tanto una persona le puede llevar a endurecerse. Porque el diablo trabaja en eso. El diablo trabaja en los sentimientos de la persona. En que la persona reciba cuando Dios le está hablando, que la persona exprese sus sentimientos y se mueva por los sentimientos. Por eso Pablo dice en ese mismo capítulo 10, 2 de Corintios, ustedes me tienen como que si yo anduviese en la carne. Pero aunque ando en la carne, o sea, soy un hombre, no milito según la carne, milito según el Espíritu. Y empezó a hablar de sus almas, porque nuestras almas, empieza a hablar de lo espiritual. ¿Verdad? ¿Sí? ¿Por qué Pablo toca ese tema? Porque muchas veces el diablo pone a las personas o las trata en ese sentido y las personas piensan, no, me lo está diciendo a mí por esto y por esto. Ignoran que la arma que está usando allí el predicador es un alma de Dios. Nota lo que dice Efesios 6, pero sobre todo tomar la espada del Espíritu, ¿cierto? Porque la espada no es nuestra. Cuando nosotros venimos acá, Dios nos ama, por eso nos disciplina. Eso es lo que enseña este mismo apóstol a los hebreos, para que seamos sus hijos. Si se nos deja sin disciplina, no somos hijos sino bastardos. Si cuando nosotros viene esa disciplina que Dios envía para darnos vida, para salvar nuestras almas, nosotros nos endurecemos, ¿qué viene después de eso? Ya no hay sacrificio. Cuando Isaías vio la gloria del Señor Jesucristo, dice la palabra que el Señor le dijo, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y Isaías dijo, Señor, envíame a mí. Y cuando Isaías dijo aquello, el Señor le dijo, engruesa el corazón de este pueblo, que oyendo no oigan, ni viendo vean y se conviertan y yo los sane. Esas palabras las repitió el Señor Jesús cuando vino, ¿verdad? Pero el Señor Jesús dice en el libro de Mateo que ellos endurecieron el corazón para no oír las palabras que el Señor enviaba por la ley y por sus profetas. Ellos lo endurecieron. Nota dónde estaba el problema, y donde está el problema en muchos hoy, y de lo que nosotros tenemos que deslindarnos y cuidarnos. Por eso nos dice este mismo apóstol a los hebreos que nos cuidemos del pecado que nos asedia. ¿Por qué el pecado nos asedia? Bueno, según lo que dice Hebreos 13:3, porque nos engaña y nos endurece. Esto hay que entenderlo. Porque al engañarte te endurece ¿contra quién? Contra Dios, hermano. No puedes ver que es Dios quien te trata y quien te habla. Y lo más tremendo del pecado es que el pecado nos ayuda a autojustificarnos, a que lo que nosotros estemos haciendo, buscar la manera de que se vea bien y sentirnos de que somos salvos. Oye, ¿qué manera más fácil de engañar a alguien? ¿Cierto? Es como los políticos quieren un puesto en cualquier parte, una gobernación, una alcaldía, llegan y engañan a toda la gente, ¿cierto? Porque saben que la manera más fácil de ellos llegar allá es engañando, ¿cierto? Por eso es que Dios acá en Venezuela los dejó como locos. Porque ¿qué hizo Dios? Trajo un hombre que enseñara al pueblo.
¿Ah? Y un pueblo que no puede engañar, difícilmente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ve. Entonces, ¿qué hace el diablo? Lo mismo que hacen esos politiqueros. Engaña a la persona. Porque el diablo es tan tremendo que te dice, hazlo, eso no es tan malo, ¿verdad? Y te empieza a convencer. Y después que tú coincides, que das a luz al pecado, ¡vete! ¿Verdad? Él mismo te acusa. Qué tremendo, ¿no? Te tienta para que tú caigas y después te acusa. ¿Cierto? Porque Él vino a robar, a matar y a destruir. ¿Cierto? Jesús es el camino, la verdad y la vida. ¿Cierto? Él es el ladrón, el asesino y el destructor. Qué tremendo, ¿no? O sea, te roba, te destruye y te asesina. Así de sencillo. Te liquida. Mira lo que dice Pablo en Romanos 7, para que nosotros veamos lo tremendo del pecado, lo tremendo, hermano. El de Proverbios 15, déjenlo apartado, por favor. Mira lo que dice Pablo en Romanos 7. Estamos allí en Romanos 7. En Romanos 7, hermano. Vamos a leer el versículo 11. ¿Estamos allí? Leo en el nombre de Cristo Jesús. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por el que me mató. Me engañó y por el que me mató. O sea, ¿qué hace el pecado? No nos mata literalmente acá en el mundo, pero nos mata para Dios. ¿Y por qué nos mata? Porque nos lleva a las tinieblas, donde no podemos ver. Por eso es que dice, mira que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. O sea, que ya endurecer es algo que ya no, el corazón ya no tiene manera de aceptar eso que Dios le está diciendo. O sea, ya llegó un momento, un corazón duro, la persona se muere, ¿cierto? Porque el corazón tiene que ser blando y las venas tienen que estar para que circule la sangre. Si se pone duro ahí, ¿cómo va a ser ese bicho para palpitar, verdad? ¿Cierto? ¿Ah? ¿De qué se ríe usted? ¿Ah? No, hay que entender esas cosas, así son difíciles. Ella sabe que se está riendo, Entonces, cuando la persona se endurece ya no hay, hermano. Pero el apóstol a los hebreos te está diciendo, el endurecimiento viene por el engaño que produce el pecado en tu vida. Y el pecado no es simplemente lo que podemos ejecutar para ofender a Dios de una manera incorrecta, conforme a lo que su palabra enseña correctamente. No, sino también algo que dejamos de hacer conforme a lo que su palabra nos manda. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué dice la palabra? Es pecado. Es pecado. Y si no sabes hacer lo bueno, la palabra te dice, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. O sea, estás igual de muerto como todos los que están allá, si no sabes hacer lo bueno. Y si sabes hacer lo bueno, es pecado que no lo hagas. ¿Se entiende? O sea, el pecado es algo tan peligroso, hermano, tan peligroso. Es así. Yo acá estoy predicando y yo cada día le pido al Señor que me ayude a vencer todas esas cosas que uno tiene que vencer. No puede decir, no, que mañana, no, eso hay que vencerlo, nosotros tenemos que crecer. Yo no puedo ser el mismo que cuando Jesucristo me llamó, no, yo tengo que ir creciendo hasta ser alguien igual a Jesucristo. Porque eso es lo que enseña la palabra, hasta que llegue a la medida, la estatura de Cristo. ¿Cierto? Si yo soy la persona que Dios lo hará un día, ¿será que eso va a suceder en mi vida? No.
Mira lo que dice Lucas en su capítulo, dejen Proverbio ahí apartado. Mira lo que dice Lucas en su capítulo Lucas 14, versículo 23. Lucas 14, 23. ¿Estamos allí? Leo en el nombre de Cristo Jesús. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. ¿Cierto? Fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Recuerden esta parábola, ¿no? Que no quisieron ir a la cena, ¿verdad? Que el Señor había preparado. Y Él dijo a sus siervos: vayan por los callados y por los caminos, por las plazas, por todos esos lugares, busquen los mancos, los cojos y me los traen, que se llene mi casa. Pero dice una palabra ahí: forzarlos, fuérzalos a entrar. Ahí así mismo lo dice Lucas, ¿cierto? Y fuérzalos. Aquí tiene acento en la E. Fuérzalos a entrar. Esa palabra viene del referencia Strong G315, que es el griego anankazo, que es demandar, precisar, de forzar, hacer, en el sentido de obligar, oponerse, obligar. Entonces, esto no es que tú vas a agarrar a una persona y tú te lo vas a llevar obligado para la iglesia, ¿no? Eso es más como persuadir, ¿cierto? Cuando habla de obligar, ¿cierto? Habla en el sentido de obligar, dice forzar, hacer. O sea, habla en el sentido de, como decía Pablo, que él persuadía, ¿cierto? Peito, convencer mediante un argumento verdadero o falso, o sea, trataba persuadiendo. Dice la palabra que él estaba allí en Éfeso, en la sinagoga, discutiendo y persuadiendo. Este discutiendo no es de pelear, ¿no? Este discutiendo es como cuando nos ponemos a hablar de un asunto y tú tienes tu posición y yo tengo la mía, y empezamos a sacar argumentos por un lado y por el otro para ver quién tiene la razón. ¿Se entiende? Lo que pasa es que los que no son cristianos, ellos no aceptan los argumentos. Yo, cuando no hay argumentos, tal vez que era un fanático. ¿Es o no es? Así sale. Ellos no aceptan los argumentos. Ellos, cuando se ven vencidos, que obviamente siempre van a estar vencidos, porque el Señor va a poner palabras en nuestra boca que ellos no podrán resistir. Esa es la promesa del Señor, eso es lo que yo creo. Esa es mi fe. No es que yo soy apto para pensar algo o hacer como yo sé. No. Mi competencia proviene de Dios, como dijo el apóstol Pablo, ¿cierto? De Él proviene mi competencia. Por eso es que cuando voy con esa confianza de que nada será avergonzado, ¿cierto? Sino que será visto Cristo en mí, ¿cierto? Gloria a Dios. Qué glorioso ese apóstol, ¿verdad? Cómo lo usó Dios. Qué tremendo, hermano. Qué sabiduría. Obviamente era el Espíritu Santo, pero lo usó a él. Muchos dirían: no, que el Espíritu estaba en Moisés. Sí, pero usó fue a Moisés. Y esas palabras hoy hacen memoria de Moisés, como estas hacen memoria de Pablo. La mujer que echó el perfume, el Señor dijo: de cierto le digo que donde se produzque el Evangelio, esta mujer será recordada, para memoria de ella, para que la recuerden, dijo el Señor. Qué tremendo, ¿no? Lo que hace Cristo con nosotros. Por eso que en el renuevo hay que esforzarse, porque los que el Señor use en el renuevo van a ser recordados por mucho tiempo. Es así, recordados como grandes hombres y mujeres de Dios que Dios ha usado a través de los tiempos. Han sido recordados. Es así. Y usted ve que muchas veces está predicando y se habla de esos personajes, porque Dios los usó en cierto o determinado tiempo. ¿Cierto? Para eso nos llama. Yo todavía me acuerdo cuando el Señor me dijo: te haré grande entre los grandes. Eso atravesó mi corazón y yo veía una mujer ahí, pero escuchaba era a Dios.
escuchaba a Dios hablándome, eso atravesó mi corazón. Nunca se me olvida. Por eso cuando el Señor me dice, no temas, sigue adelante, alábame, gózate. Mi fe me recuerda hasta allá, me lleva hasta donde yo estaba cuando el Señor me habló eso. Eso es ser cristiano. Es así. ¿A dónde lo lleva su fe cuando el Señor le recuerda las promesas? Cuando escucha las predicaciones. ¿A dónde lo lleva su fe? Pregúntese eso. Pregúntese, ¿a dónde lo lleva? ¿A dónde lo lleva? Cuando habla, ¿a quién ve en usted? Cuando habla. Cuando va a compartir el Evangelio, ¿quién está con usted allí? Pregúntese todas esas cosas. Porque si Cristo está con nosotros, el que tiene que estar allí es el Señor, hermano. Así es sencillo. Y cuando nos persiguen es porque Cristo está ahí con nosotros. Porque eso es lo que dice Pedro. Porque el poderoso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Por eso nos ultrajan. Moisés era que se ponía, claro, se ponía mal porque le dolía lo que le iba a pasar a todas esas personas. Él era el hombre más manso que había sobre toda la tierra, dice la palabra. Pero se levantaban contra él. ¿Y por qué era manso? Bueno, porque Dios lo procesó y lo hizo manso. Porque él venía de asesinar a un hombre, pero Dios lo hizo mansito. Y ellos no soportaban a Moisés, un hombre tan manso. ¿Sabe por qué? Porque por muy manso que Dios nos haga, cuando hablemos, no vamos a ser nosotros, sino que va a salir esa palabra que es cortante como espada de dos filos, ¿cierto? Por eso nos dice el Proverbio 15, ¿verdad? Que la reconvención es molesta al que deja el camino, y el que aborrece la corrección morirá. Ese es el 15:10. Le dije que apartaran ese libro. Lo dije como 3 veces, ¿cierto? Proverbios 15:10, ¿cierto? Lo dije como 3 veces. ¿Qué dice allí? La reconvención es molesta al que deja el camino, y el que aborrece la corrección morirá. Aborrecer es como no amar eso, menospreciarlo, no darle el lugar que tiene. Una corrección en Dios, hermano, tiene un lugar muy especial, ¿sabía? Cuando Dios nos disciplina por algo, Dios, mira, pone eso en un estándar muy alto, hermano, su disciplina. Él pone eso y nos dice a nosotros que tomamos esa palabra, porque para eso fuimos tomados, para alcanzar todas esas cosas. O sea, cuando Dios nos disciplina es como cuando alguien está enseñando a un atleta y le está diciendo, anda, levanta la pesa que tú puedes, ayer levantaste, hoy vamos a levantar 1 kilito más, y dale, que ahí vas, que tú puedes, porque va a desarrollar su musculatura, su capacidad de levantar peso X. Igualmente Dios con nosotros. Dios, cuando nos da una disciplina y nosotros lo menospreciamos, la Escritura nos está diciendo que vamos a morir, vamos a perecer. Vamos a perecer. Y cuando el pecado nos ha engañado, hermano, ya cuando Dios nos habla, eso a nosotros nos es molesto, porque estamos engañados, ¿entiendes? Y el diablo nos puede poner cualquier cosa, como dicen por ahí, cualquier manguito bajito, y uno sale justificado. Pero resulta que estás engañado por el pecado. Porque es muy sencillo, hermano. Mira, cuando Jesucristo iba a morir, el sumo sacerdote de la época, que fue uno de los que lo mandó a crucificar, ¿cierto? Fue el que profetizó que él había de morir. ¿Cierto? ¿Es o no es? Pero él era el importante allí. No, el importante era la palabra que le estaba hablando allí. ¿Cierto? Entonces, pasemos a esto. Cuando Dios nos disciplina, lo único que a nosotros nos interesa saber para recibir esa palabra es si Dios habla eso o no. Y si Dios los habla, ¿por qué nosotros no hemos de recibirlo? Por eso es que cuando a Moisés se le levantaban, Dios le decía, no es contra ti que se levantan, es contra mí. Porque las palabras que tenía Moisés no eran de él, sino eran de Dios. Y Dios sabía que eso era lo que le irritaba. Dios sabía que si Dios le permitía a Moisés, Moisés
se las iba a llevar con ellos. Iban a estar mejor. Y el problema de muchos pastores hoy en día, que llegaron a tal comunión tan errónea con las ovejas que con su pecado andan con ellos. No, Dios te lo quitará, pero eso se corrige con amor. ¿Cuál amor? Eso se corrige con la palabra, y la palabra es amor. Eso no se corrige sobando a nadie, no. Eso le pasó a Jerusalén y Dios le dijo, si te hubiesen declarado tu pecado, hubieran impedido tu cautiverio. Eso sí es amor, hermano. Eso sí es amor. Si tú disciplinas a tu hijo, ay, pero es que me duele pegarlo. Bueno, pero si le disciplina, cuando fuere viejo, aún cuando fuere viejo, no se apartará del buen camino. Eso sí es amor, ¿eso no es? Ah, pero ¿qué pasa? Que hay cosas que son difíciles que van allí. Y fue lo que le pasó a Jeremías. Jeremías dijo, no, Señor, todo el mundo me ve mal y esto, no voy a hablar más. ¿Por qué? Porque el problema de Jeremías era lo que él estaba diciendo, que él sabía que era muy duro, que nadie podía resistir eso. Pablo le escribe a los Corintios y le dice, cuando yo le escribí la primera carta, me pesó el haberlo hecho. Claro, ya Dios había mostrado lo que hizo con ellos, pero él dice, yo lo lamenté cuando lo hice, porque era muy dura. Pero aunque lo lamenté un tiempo, ahora me gozo, no porque hayas estado triste, sino porque fuiste contristado según Dios. Ahí Pablo lo está diciendo. ¿Por qué? Porque es difícil, hermano, el mensaje es difícil para un mensajero. Lo que el mensajero lleva allí es difícil. Por eso dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian alegres nuevas. Ay, vaya que tienen que ser personas firmes, hermano, instrumentos capaces de llevar aquello que Dios envía. Porque es como cuando el mensajero iba en los tiempos antiguos y le mandaban a un mensajero de este ejército al otro, mira, mándale a decir que bueno, que descansemos hoy y nos tengamos tregua unos 3 días. El mensajero de repente cuando llegaba ya lo mataban, pues no aceptaban la tregua. ¿Se entiende? Así somos nosotros. ¿Cuántos cristianos no mueren cada día, hermano? Llevando el mensaje. Y acá hay cristianos que les cuesta decirle a alguien algo. ¿Serán cristianos? Cuando a uno los matan por entregar ese mensaje, ¿serán cristianos aquellos que es falta de amor, incomodar a alguien? Hay que tener palabras, hay que saberlo llegar, porque los sabios preparan palabras. Hermano, no seas necio, entiende la palabra. El sabio busca palabras agradables, ¿cierto? Busca palabras agradables para hablar, para esto y todo lo demás. Pero esta palabra, por muy agradable que tú la puedas decir, es espada de dos filos. ¿Es o no es? Y no puedes cambiar eso. No puedes cambiar eso. Ella es así. Y Dios no tiene la más mínima intención de cambiarla. ¿Y por qué diría alguno? Vaya arrogancia. Porque Él es Dios. Porque Él es Dios. ¿Y quién le va a decir cómo Él va a hablar? ¿Y qué es lo que Él le va a gustar? Él es santo. ¿Quién podrá estar delante de mí? Dice el Señor. Los cielos se estremecen cuando Dios se levanta, hermano. Por su santidad, su poder, su gloria, su majestuosidad. Y vamos a venir nosotros, ay, que así no se dicen las cosas. Así no es. ¿Cómo es, pues? ¿Cómo es? Y nos metemos en ese mango bajito que el diablo nos pone allí para endurecernos y crear allí una fortaleza que impida que entre la luz que es Cristo, que es la palabra. Por eso dice, a los cuales el Dios de este siglo cegó para que no les resplandezca la luz de Cristo. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Si tú te vas allá a Proverbios 9:8, mira lo que te dice Proverbios 9:8. Proverbios 9:8. A los incrédulos. ¿Se entiende? En el nombre de Cristo Jesús, Proverbios 9:8.
No reprenda al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Continúa. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Amén. Qué tremendo, ¿no? No corrijas al que ha dejado el camino. ¿Por qué? Porque no te va a querer. Ya dejó el camino. No te va a amar. Te va a menospreciar. ¿Cierto? Dios le decía a Jeremías, ni aun de tus hermanos te confíes. Qué tremendo, ¿no? Ni aun de tus hermanos te confíes. ¿Por qué? Por el mensaje que llevaba Jeremías, hermano. Qué tremendo. Por eso yo siempre voy a decir, tremendo profeta Jeremías. Aunque muchos lo critican, no, que como que Jeremías que se ponía, que no quería llevar la palabra. No. Si usted hubiese estado en Jeremías, usted no hubiese llevado nada de nada. Es más, Dios no lo hubiese escogido para usted para ese caso, porque si escogió a Jeremías porque ese era el hombre para eso, ¿cierto? Jeremías era el hombre que podía hacer eso, y Dios lo escogió de los siglos en Cristo. Eso que sea la palabra. Entonces, acá dice que no reprenda al que ha dejado el camino para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Qué tremendo. Reprenda al sabio y ese te amará. Qué tremendo, ¿no? ¿Y por qué? Porque el sabio sabe que es palabra de Dios. Y después sigue el predicador, da al sabio y será más sabio. O sea, porque cuando lo corriges, más sabio será. Qué tremendo, ¿no? Y esa es la bendición que tiene el sabio. El sabio, cuando se le corrige, el sabio acepta la corrección. ¿Por qué? Porque el sabio dice, voy a ser más sabio. ¿Se entiende? Dice, no voy a ser bruto, voy a ser más sabio. Entonces, ahí cuando el Señor le estaba diciendo a los siervos que forzarlos a entrar, qué tremendo, ¿no? Lo que el Señor está haciendo con los siervos, mientras unos no escucharon, le está diciendo a otros convencerlos, persuadirlos a entrar, forzarlos a entrar, en el sentido de obligar, forzarlos. Eso es algo que el que ha dejado el camino no entiende. El que ha dejado el camino no entiende que la persona que le está hablando la palabra lo está forzando a entrar. Lo está forzando. Cuando alguien deja de hacer algo para Dios, el que es de Dios tiene la obligación de forzarlo a hacer eso. ¿Cómo? No, que lo vas a hacer. Ustedes no se han ido de aquí hasta que no diezmen. Cierra la puerta, Alejandro. No, ¿verdad? No es así, ¿verdad? ¿Cierto? Usted aquí se va a quedar hasta que no aprenda a dejar de decir mentiras. ¿Será así? No, ¿verdad? Con argumentos, con disciplina, con corrección, como está diciendo aquí. O sea, no reprenda al que ha dejado el camino porque se no quiere agarrar el camino. Reprenda al sabio, corrígelo y te amará más. Da al sabio y será más sabio. O sea, el siervo, ¿qué hace? El siervo con argumentos obliga a la persona a hacer las cosas para Cristo. Eso hace el siervo. Eso es lo que hace que el siervo sea más despreciado. Por eso era que Pablo era despreciado. Porque Pablo, cuando hablaba en este sentido del diezmo, de que él no habló del bozal por los bueyes, sino por nosotros, los que predicamos el Evangelio, ellos lo veían a él como que él quería real. ¿Se entiende? Pero lo estaba forzando a entrar. Él estaba haciendo que él estaba utilizando esas almas espirituales para derribar todos esos argumentos y llevar lo que ellos pensaban a la obediencia a Cristo. Eso es lo que está haciendo Pablo. No podían entender eso. No lo podían entender. Por eso es que tampoco puede ser un siervo alguien que se pare y dice, ay, pero es que van a pensar que yo soy ¿y qué te interesa a ti que piensen lo que piense? Usted se le envió a llevar un mensaje, usted entrega ese mensaje. Ese es el trabajo del siervo. El siervo va y entrega el mensaje. Lo traten como lo traten, hermano. Usted tiene que llevar ese mensaje. Porque para eso usted fue salvado. Para llevar ese mensaje. Y que lo van a aborrecer. Sí, Jesucristo dijo, el que quiera seguirme. Esto hay que entenderlo. ¿Por qué seguirme? Porque él vino y presentó las buenas nuevas y los mataron. ¿Cierto o falso? Ahora el que quería seguir sus pesadas y hacer lo mismo que él, padece la persecución.
Eso es lo que enseña la palabra. Qué duro, hermano, qué duro es cuando el corazón nuestro se endurece. Nos cuesta entender muchas cosas. Y vemos las cosas desde un punto tan horrible que no lo vas a entender hasta que Dios te saque de allí. Sí te saca. Cuando la persona tiene problemas de la vista, la persona, si nunca se corrige ese problema, siempre se acostumbra a ver así. Y si esa persona algún día le corrigen ese problema, cuando la persona vea bien va a decir, qué mal veía yo, ¿cierto? Qué mal veía yo. Así nos pasa cuando dejamos que el pecado nos endurezca. Creemos que estamos bien, pero resulta que no. Y la única manera de usted salir de allí es probarse en la palabra para ver si usted está en Cristo. Y eso es lo que dice Pablo. Pruébense a sí mismos para ver si están en Cristo. Pruébense. ¿Por qué, hermano? Porque el pecado nos engaña. Nos engaña. Y mientras el pecado nos tenga engañado, mire, hermano, usted no va a ver eso. No lo va a ver de ninguna manera. Hasta que Cristo lo alumbre. O sea, que el que se deje engañar por el pecado, hermano, la única manera, hermano, que usted pueda volver al camino es que Jesucristo lo alumbre, hermano. Si no, más nunca va a llegar al camino. Por eso es bueno detenerse en el camino a pensar y ver a los que han caído y temer, hermano, temer y suplicarle al Señor. Él es nuestro Salvador, nos va a salvar, claro que sí. Si le clamamos con corazón sincero, Él no nos va a dejar perecer porque Él lo prometió. Y Él es bueno, Él es fiel. Pero si usted no es capaz de hacer eso, si usted toma la actitud de Coré, que se levantó una y otra vez contra Moisés, usted va a ser desarraigado, hermano. El pecado le va a matar, como lo dice el Proverbio. El que aborrece la corrección morirá. Morirá, hermano. Morirá. Y nadie lo podrá salvar. La única manera de nosotros ser rescatados es reconocer. Cuando reconocemos, Él es fiel y justo, dice la palabra. Él es la luz. Él nos alumbra cuando lo reconocemos. Cuando reconocemos que nos hemos equivocado. Cuando reconocemos que su palabra nos está tratando de encauzar por el camino y nosotros estamos siendo rebeldes. Nosotros lo reconocemos, Él nos deja ver. Y podemos ver, oye hermano, estás equivocado, le pido perdón. Y podemos avanzar. Cuando vemos, estemos practicando cosas que no son en nosotros. Porque muchas veces escuchamos las prédicas y queremos reaccionar de acuerdo a la prédica. No, deje que esa prédica cale en su corazón y haga algo. Que esa palabra entre, traspase y haga algo de verdad. Que ella produzca aquello que Dios le envió. Que no vuelva vacía, que se haga carne en usted. Que dé fruto y sea productiva en eso. Cuando usted vea que esa palabra de fruto, usted va a ver claramente, usted va a poder decir, oye, estaba equivocado, estaba equivocada, tengo que corregirme. De eso se trata el Evangelio, hermano. Si no, no hubiese tanta gente fuera. Cada uno de los que están acá, si es sincero, no sé cuántas veces ha dicho, no entiendo por qué esta persona se apartó, no entiendo por qué esto, porque no se entiende, ¿cierto? Porque el pecado ya lo dejó en un sentido que ya no ve. Y hay muchos que dicen así y el pecado los está velando cada día más. Y cuando vengan a ver, hermano, se van a apartar del Señor. ¿Por qué? Por no escuchar esa palabra. Cuidad vuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué hace que yo no haga eso así? Bueno, que yo menosprecie ese versículo, pues. ¿Cierto? Que no lo ponga como lo más grande. Eso es lo que va a causar que yo no le pare. Pero si no, cada vez que yo lea ese versículo, oiga, me voy a asustar. Y voy a tener temor y temblor. Voy a temblar y voy a buscar de estar bien con Él.
Porque a veces nos engañamos, porque el Señor es bueno, agarramos su benignidad y la pisamos, ¿no? Nos dice que Él quitó a Israel y si nosotros nos ensoberbecemos también nos va a quitar a nosotros. Ese es el Dios nuestro, hermano. Porque Él vino a salvar al mundo, eso es lo que dice Juan, al mundo entero. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No engañemos, el estar metido acá no nos salva, hermano. Nos salva el practicar cada día esa palabra, caminar. Él no dijo, yo soy el camino, ahí está. Caminemos con Él. De la mano del Señor caminemos. Su disciplina aceptémosla y crezcamos. Si vencimos algo, roguémosle al Señor, Señor, que yo no vuelva a caer en eso. Que esto, Señor, que yo he avanzado, no lo retroceda, Señor, sino que yo siga adelante. ¿Entiendes? Eso es lo que tenemos que pedirle al Señor. ¿Entiendes? No podemos seguir nosotros en algo que ya hemos superado, volver otra vez ahí. ¿Entiendes? ¿Sí? No volvamos nuevamente a las cosas de las cuales Dios nos ha sacado. Porque dice la Escritura que el que se vuelve a revolcar en el vómito, ¿quién es? El perro. ¿Y el perro el que está dónde? Fuera. El perro el que está fuera. Entonces no seamos, oye, si algo que expulsamos, ¿cierto? Por eso se habla de vómito. Algo que usted expulsó ahora, ¡ay, qué rico! ¿Verdad? Se va a revolcar y se va a rellenar y ¡qué divino! Es así. Si Jesucristo ya nos sacó de algo, hermano, caminemos en libertad. Caminemos con esa libertad con la cual Cristo nos hizo libres. Y si Cristo no le ha hecho libre, procure que Cristo le haga libre. Porque donde está el Señor, dice la palabra, ahí hay libertad. Y si el Señor está en nuestra vida, somos verdaderamente libres. Es así. Así que preocupémonos, hermanos, por esa palabra que Dios envía.